Se acerca el 2019 y este era uno de los primeros hitos que nos marcamos desde la Comisión BIM para pues la implantación de esta metodología dentro de lo que es la licitación pública en el ámbito de edificación y en estos meses que quedan hasta este momento y en este momento actual, también nos encontramos en un momento de cambio. Como todos saben, pues ha producido un cambio político que también afecta de alguna manera a esta comisión a través de su presidencia, que es el nuevo subsecretario. Esto no quiere decir que se vaya a parar nada, seguimos trabajando y seguimos con los mismos horizontes que teníamos en su momento, ¿no? Y de cara pues un poco a analizar qué supondrá este 1 de enero del 2019, pues también dar una pequeña visión acerca de cuál es la situación de partida, en dónde estamos en este momento, a mediados ya de 2018, y bueno, por un lado tenemos cambios recientes en el marco legal, la aprobación que se produjo a finales del año pasado de la nueva ley de contratación del sector público y que entró en vigor en marzo de este año, que habilita de alguna forma la introducción de la metodología BIM a través de herramientas electrónicas dentro de lo que son las licitaciones públicas y cumpliendo determinadas condiciones. Por otro lado, todavía nos encontramos en un escenario de baja demanda, ¿no? Y desde nuestro punto de vista esta es la principal barrera a la introducción. Todavía no hay una suficiente demanda. Como saben, creamos pues hace prácticamente un año este observatorio SBIM para hacer un seguimiento de la demanda pública de metodología BIM en proyectos, ya digo, de ámbito público. Recientemente se publicó el informe de abril del 2018, estamos trabajando ya para sacar ahora en el mes de julio, aunque todavía no tengo datos definitivos acerca de lo que es la evolución y el informe, este segundo informe del año. Lo que sí vemos, pues es una evolución creciente, sin que exista un gradiente muy fuerte en cuanto a la incorporación de licitaciones, pero si hacemos un comparativo entre 2017 y 2018, pues nos encontramos en que solo en el primer trimestre del año y en términos de volumen de PEM, pues nos encontramos con un 87% de lo licitado en el año 2017, con lo cual pues se va produciendo una progresión importante, sobre todo en el ámbito autonómico. Lógicamente es aquel que está más afectado por la edificación. Gran parte de la edificación pública está transferida a las comunidades autónomas, aunque pues también el sector estatal, como Administración General del Estado, pues ya se encuentra pues prácticamente al 50% de lo que hizo el año pasado. Donde también vemos no solo cuantitativamente, sino cualitativamente cómo se van incorporando requisitos, digamos, más depurados en lo que es la definición del BIM en los pliegos públicos, y empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia usos, es decir, ¿para qué queremos o para qué prescribimos BIM en un pliego de licitación? ¿Cuál es el objetivo en función de si estamos en el diseño, en la construcción y todavía en mucha menor medida en la explotación y el mantenimiento? Pero sí el definir con más criterio y de una forma más acertada, pues para qué se va a emplear BIM. Yo he sacado aquí algunos pequeños flashes acerca de cuál es esta situación. Estos informes son públicos, están en la web de SBIM y se pueden visitar y comparar, y ya digo que a lo largo de la semana que viene probablemente pues tengamos ya el informe que recoge la mitad del año.
También en cuanto a la introducción de formatos abiertos, bueno, pues ya un 25% de las licitaciones públicas y en su aplastante mayoría pues la apuesta por el formato IFC. También este año, y saldrá en breve el resultado de la encuesta que se realizó a profesionales, y donde bueno, pues destacaría esta comparativa de los resultados de la encuesta de 2016 y 2017 en cuanto a proyectos realizados con BIM, y donde, bueno, pues de todos aquellos, y el universo de ese entorno el año pasado fueron 2.000 respuestas, este año como 1.600, 1.700, lo que vemos es que ha bajado singularmente bastante el porcentaje de aquellos que no habían realizado ningún proyecto en BIM con respecto al año pasado, ¿no? Y nos encontramos todavía un BIM en el ciclo de vida de la edificación todavía muy centrado en el proyecto. Incluso en muchas ocasiones, bueno, pues pensamos que el BIM solo se puede emplear en fase de diseño, arquitectura, bueno, estructuras o instalaciones, y sin embargo, bueno, pues si lo vemos relacionado con el coste y la inversión que supone cada una de estas fases, lo que percibimos es que realmente estamos dejando de aplicarlo todavía en aquellos puntos donde el retorno puede ser muy superior, y en muchos casos porque trabajamos con instrumentos y herramientas digitales, tenemos modelos digitales del terreno, hacemos modelos de edificios, pero cuando entregamos a nuestros clientes pues entregamos cajones de papel, y este es un proyecto nuestro de INECO de hace unos meses en nuestro propio hall, ¿no? Bueno, en ese sentido es uno de los motivos por los cuales pensábamos ya desde 2015 y cada vez más que el BIM no podía surgir un poco por generación espontánea ni desde el sector, sino que había que empujar porque hay que cambiar procesos, y procesos que no solo dependen de las empresas, de los estudios de arquitectura o de las relaciones que las empresas puedan tener entre sí, sino muchos de ellos dependen de cómo se relacionan con sus clientes, y en el caso del cliente público pues tiene establecido este comportamiento a través de leyes o instrucciones, ¿no? Con lo cual el modificar que estas entregas pues puedan pasar del papel o sucedáneos a entregas digitales y que se pueda mantener la digitalización a lo largo de todo el ciclo de vida, pues consideramos que necesitaba de un impulso adicional, ¿no? Y bueno, esta era un poco la foto de dónde estamos, y a partir de enero, ¿qué? Pues operar en estos 4 aspectos clave. Fundamental la digitalización, y a lo largo de todo el día pues se hablará mucho de digitalización, pero también de interoperabilidad, de la capacidad que tienen los datos de ser intercambiados y de ser leídos, de esto que llamamos colaboración y que proviene del inglés, y que aquí a veces entendemos, bueno, pues de una forma, digamos, mejorable. Cuando hablamos de colaboración no es que Pablo y yo trabajemos bien y nos llevemos bien, sino significa que trabajemos a partir de un único modelo, de modelos únicos que puedan servir para todos los agentes involucrados, independientemente de lo bien o mal que nos llevemos Pablo y yo, que nos llevamos bien. Y por último, bueno, pues la estandarización, y como veremos más adelante, la generación de estándares que parten desde lo taxonómico, de cómo le llamamos a las cosas, y de uniformizar pues cómo le llamamos a las cosas, a formatos, a estandarización de procesos, dado que la digitalización pues permite una mayor automatización de los procesos, pero esta automatización solo es posible o es más eficiente si realmente lo llevamos a procesos más estándares. Y todo esto se materializa en un qué, que son
básicamente los requisitos BIM, y un cómo englobado pues en esto que llamamos el plan de ejecución BIM, que contiene qué se modela, qué no se modela, qué no merece la pena modelar, con qué alcance, cuál es la cantidad y la calidad de la información contenida en estos modelos de información, cuáles son los entregables, repositorios de información digital y única que se puedan compartir, y este es el ámbito fundamental de la colaboración, para qué lo utilizamos y, como decía, también el empleo de una terminología común, y la importancia, cuando hablamos de digitalización, de los modelos digitales, de los modelos de información, y sobre todo destacar que por encima de la geometría, que tiene su valor evidentemente, está la información dentro de los objetos. Esto es realmente lo que da valor a todo este proceso, el poder emplear la información a la que vamos dotando a los objetos, que no dejan de ser aquellos gemelos digitales del edificio que estamos construyendo o que estamos manteniendo, ¿no? Y un modelado por disciplinas, y ya se introduce el que se modele, bueno, pues evidentemente las 3 disciplinas fundamentales, independientemente de que se pueda modelizar otros aspectos como la seguridad y salud, etcétera, y la importancia de la, como decía, de la generación de la información en los objetos, que además tienen un ciclo de vida y que en el diseño son fundamentalmente objetos genéricos, y así se trasladan hacia la construcción, y tenemos que ser capaces de trasladarlos hacia la etapa de construcción, que gran parte de ellos serán objetos comerciales, y estos objetos comerciales pues pervivirán a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, tanto la finalización de la construcción, la generación de la información del activo construido, y evidentemente pues todos los aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento del edificio, con la generación de modelos que pueden ser incluso duplicados, siempre y cuando el dato tenga una ubicación simple, y no necesariamente tengan que ser el mismo modelo y con continuidad a lo largo de todo el ciclo de vida, pero sí teniendo en cuenta que la información que generamos tiene que pervivir a lo largo de todo este ciclo de vida. Y la importancia pues de la interoperabilidad, ya la interoperabilidad como la capacidad de la información de ser usada, básicamente porque tenemos muchos agentes incorporados al proceso, y además participan en distintas fases del ciclo de vida, con lo cual lo único que, digamos, persiste a lo largo de todo este tiempo, y podemos hablar de 10, 20, 30, 40 años, pues son estos datos digitales, y por lo tanto pues también tienen que estar en formatos que sean capaces de preexistir, de continuar en todo este ciclo de vida, evidentemente pues para evitar el mantenimiento de silos, las pérdidas de información entre fases y entre agentes, pérdida de eficiencia, etcétera. Este es un aspecto fundamental, la interoperabilidad y el poder utilizar formatos que permitan el intercambio de toda la información en entornos de colaboración que, como decía, pues tendrán una pinta como esta, donde trabajaremos sobre repositorios únicos. Y por último, bueno, pues la estandarización, como decía antes, pues taxonómica en cuanto a la clasificación de los elementos, al contenido de la información, cuánta información contienen y qué tipo de información contienen los objetos, al alcance del mismo, y también a la estandarización de procesos. Y bueno, pues llegamos a este punto de la inclusión en los pliegos de licitación pública, 2019 como inicio, en un escenario que está marcado por la progresividad. No se pretende
que esto sea un interruptor 0-100. Para pasar del 0 al 100 pues tendremos que pasar por muchos ámbitos inicialmente, y donde se están definiendo pues la tipología de proyectos que se verán afectados, el alcance y sobre todo cuáles serán en términos de PEM aquellos proyectos afectados, y el ámbito por los proyectos promovidos por el Grupo Fomento. En un escenario en cuanto a el presupuesto de ejecución material de los proyectos, bueno, pues que la progresividad se manifiesta de esta forma escalonada, donde en diversos hitos pues se irán estableciendo, y estamos en proceso de culminar el establecimiento de estos niveles que indicarán cuáles son, en términos de PEM, los proyectos afectados. Y cuando hablamos de proyectos, hablamos en el término anglosajón de la palabra, puede ser diseño, construcción u edificios en operación. Introducidos en estos pliegos con criterios que actualmente serán criterios cualitativos, valorables técnicamente, que es lo que permite la actual ley, y cuando tengamos un mayor nivel de madurez, pues se introducirá como solvencia técnica, ¿no? Y donde convivirán desde ya pues los entregables convencionales, es decir, pues en el proyecto seguiremos haciendo memoria, anejos, planos, pliegos y presupuestos con entregables digitales, entendiendo como entregables digitales también aquellos que, aunque puedan tener un aspecto, digamos, convencional, como pueden ser los planos, se obtengan a partir de modelos de información digital, ¿no? Y la importancia de los proyectos piloto, ya se están desarrollando algunos de ellos en el ámbito público. Este es uno de ellos actualmente en desarrollo en el aeropuerto de Barcelona, pero existen otros tanto de edificación como en el ámbito de la obra civil, los pliegos se están publicando en estos últimos meses y seguirán haciéndose en este próximo semestre y en el primer semestre del año próximo. Y bueno, por último, pues la importancia de estos primeros pasos, ¿no? Y que suelo comparar la implantación del BIM con la implantación aeronáutica. Los primeros vuelos fueron muy cortos, en los primeros 10 años pues prácticamente no se avanzó nada, 200 metros, y sin embargo, bueno, pues fruto de estos primeros pasos, en los siguientes 4 años, pues no solo ya se multiplicó por 100 la distancia, sino que el propio Farmar en 1909 ya voló 190 kilómetros, con lo cual, bueno, pues estos primeros pasos que se están dando, estos proyectos piloto, realmente son los que marcarán el incremento de velocidad sucesiva, ¿no? Y por mi parte, pues nada más, muchas gracias por su atención.